Listo, ya, perfecto. Entonces, no, si quieren comenzamos, ¿les parece bien? Carolina, no sé si quieres que te permita compartir pantalla o... Sí, por favor, me dejas Dale, compartir. listo, listo. Entonces, ahí ya, listo. Creo que ahí pueden ver mi pantalla. Sí, sí, Sí. listo, perfecto. Bueno, Ok. esto, antes de comenzar, esto es de pues esto es de la sesión de así, hace casi un mes, ¿cierto? Entonces, no sé si ahí está, del 12 de marzo, entonces, para que más o menos nos ubiquemos donde estábamos. Vale, ¿está bien ese tamaño o lo amplío un poco más? No, ahí está perfecto. Ok, Ay, a mí sí amplíamelo, porfa, gracias. ahí, Sí, gracias, Carolina. vale. Entonces, bueno, intenté como recoger los aspectos más importantes que se trabajaron ese día. A propósito de, perdón, la relatoría que nos trajo Juan Guillermo eh, en relación al concepto de la identidad narrativa, más algunos elementos que había tocado el padre Zapata y, bueno, elementos que surgieron en la discusión. Entonces, titulé el protocolo El relato como mediación de sentido de identidad. A propósito del diálogo interdisciplinar que se ha querido tejer en este espacio con relación a la lectura del diario de Eddie Hillesum, en la sesión anterior se retomó el concepto de la identidad narrativa del filósofo francés Paul Ricoeur, quien luego de varios análisis sobre la hermenéutica del símbolo y del texto, conceptualizó la función narrativa con ese término para subrayar el hecho de que la identidad personal o la subjetividad no es un núcleo cerrado y definido, como lo consideraron algunos filósofos modernos, sino una temporalidad inacabable que se va construyendo. La identidad ipse, que es aquello que subraya lo propio, reconoce que a pesar del cambio y las peripecias del tiempo, es posible reconocerse a sí mismo a través de la experiencia. Conocerse a sí mismo, definir una subjetividad desde esta perspectiva, no es posible hacerlo directamente. La identidad es una identidad hermenéutica que implica una mediación e interpretación. Por eso Riquet señaló que el sí mismo es en cuanto a otro. La función mimética de narrar es justamente servir de puente, de mediación, para otorgar una coherencia discordante a la multiplicidad de hechos y experiencias que implica vivir. En otras palabras, solo a través del acto de narrar es posible acoger una identidad. Solo a través de la mímesis que construyo a través de un relato puedo integrar o configurar algunas nociones de quién soy. La tarea de Tigil al escribir su diario fue justamente examinarse a través de la escritura, develar nociones de ella misma en diferentes momentos de su proceso existencial. La invitación de su legado es a relatarnos, a integrarnos y desenredarnos a través del acto de narrar. En contraposición a los discursos hegemónicos y uniformes, la narración nos permite conocernos, resaltando la particularidad, posibilita integrar la multiplicidad de percepciones de nosotros mismos. En un contexto sociopolítico, permite visibilizar múltiples voces y tejer memorias. Volviendo al concepto, Volviendo al concepto de la identidad narrativa, en este punto es importante resaltar dos aspectos. Si bien hacemos hincapié acá en la noción de relato como texto y en el acto de escribir, cuando Riquet conceptualiza la identidad narrativa, no solo señala el acto de narrar como condición de posibilidad para reconocerse a sí mismo. La lectura y el acto hermenéutico que ella implica es también una mediación para conocerse a sí mismo. Leer, identificarse o desidentificarse con los personajes de un relato es también una forma de interpretarse a uno mismo. La experiencia estética de la lectura puede ser también un medio para autoconocerse. A este respecto, incluso en el diario podemos percibir las múltiples referencias que Etty realiza sobre sus lecturas y cómo las palabras de Rilke, San Agustín, Dostoyevsky, por mencionar solo algunos,
Son un puente de comprensión que le permiten otorgar sentido a aquello que está experimentando. Por otro lado, si bien hemos hecho referencia al relato como texto escrito, es importante ampliar el campo de comprensión y reconocer que la narración oral es también una fuente de mediación hermenéutica para la comprensión de nosotros mismos y de los contextos en los cuales habitamos. La oralidad sigue siendo una fuente invaluable de sentido para muchos pueblos y comunidades. Tal vez sería valioso volver a volcar nuestros oídos a los relatos cercanos que nos permiten tejer también nuestra memoria, perdón, nuestra identidad, las voces de nuestros ancestros, amigos y de todos aquellos con quienes hemos ido tejiendo redes. Sin lugar a duda, la narración y la memoria tienen una relación estrecha. Los relatos evocan y dan sentido de comprensión a sucesos que han ocurrido o están aconteciendo. Permiten visibilizar e incluso resistir a través de la palabra. En un contexto como el colombiano, donde la barbarie de la guerra se ha incrustado en el inconsciente colectivo y se está haciendo una tarea de reivindicación y reparación, los relatos, ya sean orales, visuales o escritos, juegan un papel fundamental no solo para construir memoria, sino para humanizar personas de carne y hueso, más allá de las cifras. Respecto a ello, surgen varios cuestionamientos. ¿Cómo construimos relatos colectivos desde la multiplicidad de relatos individuales? ¿Cómo gestionamos rituales colectivos para reparar en medio del dolor de algunos y la indiferencia de otros? ¿Es posible tejer un relato y una memoria colectiva donde tal vez no se han hilado suficientes relatos individuales? Hasta ahí. Listo, muchas gracias. No, me gustó mucho. Realmente me pareció que recogiste muy bien y también fuiste mucho más clara, digamos, organizando la información de la sesión. Entonces, me parece muy bueno. Muchas gracias. Un gusto. No sé si alguien quiere comentar algo, tiene alguna pregunta. Listo, pues yo sí quería comentar, pues, digamos que volviendo al tema del relato y a esto, porque nos referimos a Ricoeur y a la función narrativa, a la construcción de identidad, pero también se me hace curioso y eso lo está hablando con un compañero historiador que justamente la función narrativa se puede dar en historia y ya desde un punto de vista más, llamémoslo, eh, o sea, sí, sí interpretativo, pero digamos objetivo, o sea, narración de hechos, narramos hechos, lo que sucede, y en parte del diario de Eti lo podríamos ver así, los diarios, digamos, de Kafka o de Ana Frank, en fin, cualquier tipo de diario, lo podríamos pues, verlo desde el punto de vista más, digamos, de los hechos posible, y aún así, hablar de ello nos invita a hacer una interpretación y a establecer una identidad, por ejemplo, si uno habla de lo que sucede en la Alemania nacionalsocialista, con el tema de los holocaustos, de los judíos, es inevitable dar una especie de interpretación o referirnos a esto sin tener ya como una predisposición nuestra de establecer conexiones entre cosas. Entonces, eso me parece muy interesante, que de alguna forma al referirnos a hechos y a referirnos a memorias así sean muy objetivas, así tratan de mencionar solo hechos cotidianos que no tienen nada que ver con uno mismo. De todas formas, hay una visión ya cultural, digamos, la visión de Eti, pues es mucho más subjetiva, porque es su propia vida, pero sí, cómo impacta lo subjetivo de una persona, lo que está pasando en lo mismo cuando trata de narrar los hechos y construir historia, pues, de cosas ajenas, como cuando uno narra una historia a un amigo, a una familia, y de todas formas uno tergiversa un poco y trata de dar unas interpretaciones que, pues, no son parte del mundo, sino que ya es algo que uno pone en las cosas. Eso me parece interesante, pues, al hablar un poco de la narración. Raquel, sí.
Gracias, Juan Guillermo. Gracias, Carolina, por el protocolo. Y yo quisiera aprovechar para hacerte unas preguntas, pues porque entiendo que tú conoces mucho de este tema. Y es, ¿en qué se diferencia la identidad narrativa en los textos que son autobiográficos de los que no lo son? Porque yo entendí del texto de Riquet que esa identidad narrativa, claro, ocurre en los dos escenarios, ¿no? Tanto cuando, mucho más claro es cuando ese texto es autobiográfico o, o como escribía Eti, que como ella decía, como buscando el sentido de la vida. Y entonces eso que decía Juan Guillermo de la subjetividad que entiendo es como su visión del mundo y como ella lo entendía y quería entenderse ahí en medio de él. Entonces quisiera si me puedes explicar un poco eso. Y lo otro es, hoy nos hablaban a propósito de la primera parte de tu protocolo y de ese ser en relación con los otros. Y nos hablaban de un concepto que ahora se está manejando, según entiendo, en las ciencias sociales, y nos decía la persona que ya no se hablaba de persona, sino de alteridad personal, porque así tanto es importante la alteridad en esa formación de la identidad de uno como persona. Y ahora ahí en esa formación de la identidad, el relato, ¿no? Y el texto, cuando es autobiográfico y cuando no. Entonces me quedan esas preguntas por hacerte a partir del protocolo y pues porque sé que manejas el tema. Muchas gracias, Carito. Bueno, no soy una experta en el tema. He leído a Riquet en algunos contextos, así que voy como a procurar responderte desde lo que en este momento, desde los referentes que tengo en este momento respecto a él. Yo creo que en términos generales, Riquet llega al concepto de la identidad narrativa después de haber hecho un bosquejo en su filosofía acerca de la hermenéutica del texto y la hermenéutica del símbolo. Y eso lo hizo porque Riquet es de la filosofía hermenéutica, que es de la filosofía hermenéutica contemporánea. Y digamos que estos filósofos quisieron como hacer una crítica a la concepción que se tenía de la subjetividad moderna como Descartes o Kant, quienes consideraban que la subjetividad era algo como cerrado y ya definido. Y estos filósofos lo que vinieron a hacer fue como a tratar de ampliar el panorama de comprensión y entre ellos Riquet viene a mediar como la concepción de decir, no, la identidad no es algo cerrado y algo que se pueda definir, porque de ahí viene como la temporalidad, por eso él hace la diferencia como identidad idem, identidad ipse, y abre un poco más el campo de comprensión y lo que hace es, digamos, establecer o comprender que para interpretarnos, la identidad siempre va a ser una identidad hermenéutica, en tanto que, no sé, si yo me siento sola en una habitación o no sé, algo así, para mí no es posible comprender quién soy, sino hasta que yo tengo contacto con el mundo. Es decir, que mi identidad es una identidad interpretativa, en tanto que cuando yo leo, me relaciono con los otros, escribo, etcétera, etcétera, eso me permite tener un sentido de comprensión de lo que yo soy. Entonces, en ese sentido, es una identidad hermenéutica. Y digamos que este concepto, Riquet lo saca, o sí, lo pule, por decirlo de alguna manera, después de haber trabajado la importancia del texto. Perdón, los símbolos también son importantes en términos de la subjetividad, porque a través de los símbolos nos comprendemos, al igual que los textos. Entonces, digamos que un poco el concepto de la identidad narrativa viene desde esa perspectiva. Ahora, Riquet en su filosofía retrae como algunos
considera lo que Juan Guillermo y tú están mencionando, y es que evidentemente los textos, todos los textos, incluso los históricos, están escritos desde una subjetividad. Y en ese sentido, pues incluso los relatos homogenizados o los relatos oficiales que nosotros tenemos han sido escritos desde una perspectiva, a veces incluso con intereses políticos determinados y sociales, y en ese sentido es complejo, digamos, pretender establecer una identidad, por ejemplo, nacional, porque hay una diversidad de relatos pues en esa construcción, y depende mucho de la mirada en cómo se haga. El típico ejemplo que nosotros podemos tener es, no sé, la conquista de América. El relato oficial es que Cristóbal Colón colonizó, conquistó, etcétera, etcétera, pero detrás de eso hay relatos que durante mucho tiempo se invisibilizaron. Lo mismo pasa, por ejemplo, en términos de, no sé, la concepción de memoria histórica que nosotros tenemos del contexto colombiano. Hay un relato, digamos, homogenizado que se ha vendido incluso a través de los medios y demás, pero detrás de eso, digamos que han venido surgiendo otras narrativas y otro tipo de narrativas. El tema complejo ahí es, pues, cómo construimos una concepción de identidad colectiva, si es que eso se puede construir a través de la multiplicidad de relatos, teniendo diferentes perspectivas. Creo que es esa otra, y creo que ahí también señala un poco la otra pregunta que me hacías, Riquet, también desde la filosofía riqueriana es un poco allegada a estas filosofías de la alteridad, eh, como la filosofía de Levinas, en tanto que no es posible construirla o reconocer la identidad sin la necesidad del otro, porque somos en tanto otros y porque pues somos sujetos sociales y demás, y porque incluso los relatos de nosotros pues son relatos también que se han tejido con, no sé, de nuestros ancestros, de las personas con quienes compartimos, de los contextos, y pues finalmente todo depende de las gafas con las que uno mire el mundo, que hace parte incluso pues de los conceptos, juicios o prejuicios y demás que nosotros tengamos. No sé si he sido clara ahí, Raquel. Y Caro, muchas gracias. A ti, gracias. Sí, yo quería decir, pues seguir hablando un poco de eso, pero antes lanzo una pregunta. Si alguien quisiera postularse para hacer el protocolo de hoy, pues de hoy, de la sesión de hoy, sería para el 21 de mayo, que es la última sesión que tendremos, pero pues de todas formas sería bueno para no perder pues la constancia de recolectar las ideas más importantes y exponerlas. Igual, bueno, si no, no pasa nada, o sea, yo recojo los puntos más como importantes y que puedo hacer el protocolo. Pero pues si alguien quiere, escribe en el chat o me escribe por WhatsApp o como prefieran. Bueno, eso por un lado. Y, ya, pues volviendo a lo de Ricker, me parece buenísimo. O sea, lo que mencionas de la hermenéutica, digamos que en clase ahora mismo estoy en un seminario de Heidegger y nos están enseñando, más o menos estamos entendiendo que cuando uno está dispuesto ante el mundo y realmente ante la realidad, uno nunca está como, por así decirlo, una página en blanco. O sea, cuando comprendes eh, las cosas, por así decirlo, cuando estás ante un campo, yo no sé, ante una pradera o ante un bosque, lo que sea, siempre estás como con una visión previa de las cosas. Por ejemplo, el agricultor que está en el bosque o en el campo ve diferente que el poeta. Entonces ya hay una predisposición a capturar estos fenómenos de forma diversa. Entonces, digamos que pues, si, yo no sé, si está el empresario frente a un bosque podría pensar en construir algo
o poder producir algo a partir de la madera que está ahí disponible. El poeta podría pensar en la belleza del atardecer o en la noche o en componer un poema. Entonces, ese tipo de visiones como que son alteradas por la, digamos, la subjetividad con lo que uno afronta el mundo y asimismo me parece pues que la historia también se, digamos que se vuelve algo más relativo, se deja de tomar su aspecto puramente de hecho y esto es lo que es y en algún punto pues estamos hablando ya de nuestras propias interpretaciones de la realidad. Eso me comentaban, por ejemplo, un historiador, Eric Hobsbawm, cuando habla de la Ilustración y de la Revolución Francesa, él tiene un enfoque muy marxista, entonces habla de la lucha de clases entre burguesía, monarquía, o trata de dar una interpretación histórica a partir de sus propios conceptos, digamos, sociales, económicos o filosóficos. Entonces yo creo que nunca estamos exentos de esa relatividad en la comprensión, o sea, nunca podemos comprender al mundo y a nosotros mismos fuera de nuestras predisposiciones y también prejuicios y todo lo que tenemos pues dentro de nosotros con lo que vemos el mundo. Entonces, eso me parece pues vital como señalarlo y me gusta mucho que pues que también lo tocaste en lo que acabas de decir. Y, y bien, mm, pues ya eso por un lado lo del protocolo, muchas gracias. Yo no sé si alguno pues o alguna pudo leer alguna de las páginas que mandé como recomendación de lectura hace un mes y pues la semana pasada, eh, porque sería importante un poco también, sé que estamos hablando mucho de la escritura, perdón, Jairo, sí. Sí, no, quiero como aportar también a esto de la interpretación de tantos relatos que oímos. Tú hablas del relato del campesino, del poeta, del otro, del otro, del otro, y, y que estos relatos difieren porque cada uno tiene un horizonte, un punto de vista desde el que ve las cosas. Aún así, yo me arriesgo a pensar, y ya con Juan Bautista Metz, este teólogo, que nos dice, nos habla de la autoridad de los que sufren. Sí, como que si queremos ir bien hondo, ya realmente al quid de la cuestión, pues los que sufren, ellos tienen esa capacidad de llevarnos allá. Eh, Eso es ellos, cuando uno sufre, no hay lugar como para ideologías, no hay lugar como para cubrir la realidad. El sufrimiento se impone y es lo que es. Entonces, como que a la hora de construir un relato, escucharlos, un relato colectivo, yo creo que ellos tienen la centralidad, las víctimas. Y, y yo ahí veo la importancia de este trabajo que ha hecho entre nosotros la Comisión de la Verdad, que es decir, 30.000 entrevistas. Es que póngase a pensar uno entrevistando uno, dos, tres, hasta llegar a 30.000, ¿sí? 30.000 entrevistas con una persona o con grupos de personas. Es decir, han tenido que escuchar mucho a todas las víctimas, a todos los que eh, eh, han sufrido y entre ellos estaba Alfredo Molano, este sociólogo tan querido que murió mientras la comisión estaba en su actividad, que invitaba a relatar con las palabras de la gente. Y de hecho, varios tomos de la Comisión de la Verdad traen esas palabras de la gente, así como la gente habla con su español, con sus términos indígenas, con sus términos negros, porque él nos hacía, pues, si queremos llegar como realmente a lo que nos pasó, como que los escuchemos a ellos como ellos hablan. Entonces, sí, yo veo que a la hora de hacer un relato colectivo, eh, podemos diferir, pero
la autoridad de los que sufren yo siempre la salvaría. Y me estoy acordando en este momento también de Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú, que es víctima también de toda esta violencia allá en su país, en Guatemala. Hubo un momento muy difícil para ella, después de que había logrado tantos créditos con el Nobel de la Paz. Pero un día ella relatando algo de su infancia, una masacre que sucedió, ella contaba cosas que realmente no sucedieron literalmente. Entonces salieron todos estos que están buscando cómo atacar. Es decir, es una mentirosa, una mentirosa, una mentirosa. Y no, ella no nos estaba diciendo mentiras, es que eso era lo que la memoria le dejaba recordar, lo que la memoria le traía, porque ella veía las cosas desde su sufrimiento, ¿sí? Desde su sufrimiento. Entonces, así ella se haya contradicho, ¿sí? Digamos, se haya contradicho, así ella no haya sido objetiva al relatar este hecho, es que la objetividad, ¿quién la tiene? Nadie la puede tener. Y así nos haya dicho una cosa que no sucedió prácticamente, pero ella sí lo mira desde ahora, por ser víctima, tiene una autoridad y el relato colectivo, pues, se hace desde ellos. Entonces, yo creo que a ellos, a los que sufren, a las víctimas, y hay que darles este lugar privilegiado en la hermenéutica de estos relatos. Bueno, quería aportar eso, pues, que se me ocurrió pensar mientras que hablábamos. Listo, muchas gracias. Aquí estoy anotando los puntos importantes porque sí me parece, sí me parece muy bueno como lo que usted menciona, la autoridad de los que sufren, ¿cierto? La autoridad de los que sufren. Y tal vez también por eso Betty es tan famosa y Ana Frank es tan famosa. Es son mujeres que sufren y, y pues que asesinaron realmente. Y leemos con impacto también porque pues narran una realidad desde, puede ser desde el dolor, desde el odio. Por ahí Eti decía que en su casa en Países Bajos hay una alemana como en el domicilio donde estaba y que a veces la trataba como una especie de, con un prejuicio como de odio porque ella era alemana y porque Eti era judía, pero como estaban en Países Bajos pues no había guerra en ese momento, pues no había una agresión directa, pero de todas formas estaba el prejuicio de yo soy la víctima y tu país está liquidando a todos los judíos. Entonces es como también esa visión que está equivocada, porque la alemana es una señora normal que vivía en la casa, pero de todas formas la veía aún así como, como enemiga y la veía como una sujeto de amenaza. Entonces hay que darle el privilegio también a esa interpretación porque es una experiencia de la época, la experiencia, yo no sé, que uno tiene todo el tiempo de sentirse amenazado por los demás, de sentirse humillado ante otras visiones, pues no me puedo imaginar que es ser perseguido, pero de todas maneras es muy impactante. Entonces, Raquel. Así es que escuchando a Jairo, que mis hijos lo conocen, le mandan saludos y preguntan si Jairo, él es el que es muy gracioso. Jairo entiende. Cierro ese paréntesis para decir que sugerirle a Juan Guillermo, que es nuestro coordinador, que podríamos invitar a una sesión del próximo semestre al profesor Juan Alberto Casas, porque en el Congreso de Tigiles de agosto del año pasado, él presentó una conferencia, una ponencia muy interesante y precisamente hace un paralelo entre el diario de Eti y unos testimonios de la Comisión de la Verdad. Y me parece muy valioso que pudiéramos escucharlo aquí en el semillero para ahondar un poco más sobre eso que nos dice Jairo de la autoridad que da el sufrimiento en esos relatos, esa centralidad que, porque ahí son
tristemente los protagonistas de ese dolor. Y claro, eso hace que tengan un lugar central y además que nos aportan tantísimo, tantísimo, eh, porque a partir de allí, como somos capaces de perdonar y de ayudarnos a construir un relato colectivo, pero además como sociedad a perdonar y seguir avanzando en ese proceso de reconciliación en el que también pues, nos ayuda tanto la Comisión de la Verdad. Entonces, pues dejo esa propuesta porque sería muy interesante escuchar aquí a Juan Alberto y, y pues propiciar ese diálogo un poquito más a profundidad. Gracias. Listo, listo. Yo lo converso con Ángela y pues gracias por la información, fue muy bueno. Carolina, Yo solo quiero abrir acá algunos cuestionamientos en términos de lo que está diciendo el padre Jairo, el tema de la memoria y la reconciliación es un tema que me ha tocado eh, en muchos niveles y creo que el tema, yo estoy de acuerdo en el hecho de que la autoridad, de que aquellos que han sufrido tienen como la autoridad en términos de visibilización de relatos. Sin embargo, cuando uno analiza, por ejemplo, la complejidad del contexto colombiano, es a veces muy difícil distinguir entre las víctimas y los victimarios, porque creo que digamos que es un reflejo de la dicotomía de la luz y la sombra de lo que los seres humanos somos. Y creo que hablar, por ejemplo, de reconciliación en una sociedad como el contexto colombiano implica, sí, reconocer la voz de aquellos que han sufrido, pero también escuchar, que creo que a veces es muy complejo cuando uno tiene, evidentemente uno se pone en lugar de las gafas de entender o de ser compasivo con aquellos que sufren. Creo que el reto es también escuchar a aquellos que han perpetuado la violencia, porque si uno analiza, por ejemplo, las individualidades de las personas que han perpetuado los crímenes, detrás de ellos también hay dolor. Su violencia, sus actos barbáricos que de ninguna manera están justificados, están también muy marcados por sus historias de vida, por sus historias de dolor, de sufrimiento. Entonces, yo siento que es muy difícil en términos de reconciliación o de construir un relato colectivo, cómo hacemos para no coger ninguno de los dos bandos. Y es cierto que hay que darle visibilidad a las voces de aquellos que han sufrido, pero también cómo hacemos para entender los otros sin irnos a uno de los dos extremos. Es, a mi juicio, muy complejo. Mm, Carolina, si Juan Guillermo me permite, me tomo la palabra otra vez. Mira, yo ando mucho en movimientos de víctimas. Yo no soy realmente una víctima del conflicto armado colombiano, gracias a Dios. Mi familia y yo mismo he estado preservado de sentirme víctima. Somos víctimas como todos los colombianos que no estamos viviendo en un país en paz como tendríamos que vivir, ¿cierto? Em, yo respondería dos cosas. Cuando tú hablas de los dos bandos, ¿cierto? Los dos bandos, las víctimas no pertenecen a estos bandos. Esta pelea fue hecha sobre las víctimas, ¿cierto? Y las víctimas fueron los que sufrieron. En el África decían, cuando los elefantes pelean, el que sufre son los pequeños animales, ¿sí? Los que ellos están pisoteando mientras hacen la pelea. Entonces, yo no ubicaría a las víctimas como el otro bando y los victimarios el otro bando. No, hay una pelea sobre las víctimas y ellos han sufrido. Uno ve que en la mayoría de los casos, pues no en todos, son personas
está esa pregunta cuando uno escucha a las víctimas, ¿por qué el inocente sufre? Porque esta señora que vivía allá con sus gallinitas, con sus cerditos, un día le desaparece un hijo, tiene que irse para la ciudad, tiene que dejarlo todo, ir a vivir debajo de un puente, tratar de criar a todos los otros nietos que todavía le quedan de los, ¿sí? Y de sus hijos que mataron, y ella le toca criar los nietos. ¿Por qué? ¿Por qué el inocente sufre? Porque esta niña que apenas está celebrando los 15 años, que se abre a la vida, ya está violada por un ejército de hombres. ¿Por qué? Sí, porque el inocente sufre. Entonces, yo diría las víctimas no están en ese bando, en ninguno de los dos bandos. Esto ha sido como un problema sobre ellas y que las hemos victimizado. Y la otra cosa, em, estando entre las víctimas, estando sobre todo entre las mujeres buscadoras, que yo me he metido mucho ahí, me encuentro muchísimo, muchísimo con los que en otro tiempo fueron victimarios. Y encuentro que estas personas tienen una gran capacidad de entender, de empatía, de entrar en el mundo de los otros y que el perdón les aparece en el corazón después de estos encuentros. Es muy común, se nos está volviendo muy común en todos estos encuentros de memoria, que allá están los victimarios, los antiguos victimarios diciendo nosotros fallamos, pero está también la víctima acogiéndolo, recibiéndolo, que puede, que puede empezar. Yo tengo, por ejemplo, el testimonio de una señora, de Lolita Londoño, que ella se encontró con los victimarios, los que asesinaron y desaparecieron a sus hijos, y empezó a conversar con ellos y resultó adoptándolos. Se dio cuenta que en su infancia ellos eran huérfanos, también habían perdido a sus padres, eran, sí, papá y mamá, había esos señores que estaban en la guerra. Dije, yo que perdí a mis hijos, no los voy a buscar más. Ustedes son mis hijos, los abrazo ya. O el testimonio de Pastora Mira, a su hija la desaparecieron y luego un día a su hijo lo mataron. 3 días después del entierro, le dicen, mire, ahí está uno de los que, de esos paracos que mataron a su hijo. Ahí está. Y ella se acerca y dice, yo no vi un paraco, yo vi un niño, yo vi un jovencito. Y yo le dije, hijo, ¿qué quiere? Ella no vio el victimario, ella vio un ser humano y se lo llevó para la casa y lo curó y lo acostó en la cama todavía con las sábanas que había usado su hijo y lo vistió con la ropa que sacó del escaparate porque todavía tenía la ropa de su hijo y lo sentó a la mesa familiar. Y el muchacho en esa se dio cuenta quién era esa persona, quién era Pastora. Dijo, ay, yo no tuve la culpa y empezó como a, entró en shock, dice ella. Y ella dice, y yo lo que hice en ese momento, pues, hijo, no se angustie más. A ver, llame a su mamá, aquí está un teléfono, porque esa señora está sufriendo. Entonces, miren, es una víctima que no quiere ser como ustedes allá, los victimarios, y nosotros aquí las víctimas. Es que las víctimas no están en ningún bando. Y las víctimas son las que tienen como una capacidad. No se da en todos los casos, no se verifica en todos los casos, pero yo que ando entre ellos como una capacidad de perdonar. Mire que cuando nosotros hablamos de paz, cuando hicimos el referendo, casi que las que primero votaron, sí, hagamos la paz, construyamos la paz, firmemos esa paz, fueron las víctimas, ¿sí? Fueron esos territorios donde se sufrió más esta violencia. En fin, no sé si me enredé ya diciendo tanta cosa, pero las dos ideas fundamentales es que las víctimas no están en ningún bando, que son los que sufren esto, y la segunda idea es que las víctimas son las que están acogiendo a los victimarios. Tal vez los que no hemos sufrido la guerra decimos, el que las hizo las paga, pero las víctimas no andan diciendo esto, no andan en la ley del talión. Yo las veo en otra onda. Esto diría. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí. Y yo soy Fray Leomer de la Cruz y yo soy carmelita descalzo y yo soy hijo de una familia víctima de una violencia sin ONGs ni estas realidades que gracias a Dios tenemos para escuchar a victimarios y víctimas.
tengo que expresar algo que me nace en el corazón cuando he oído lo de hoy. Yo no creo que ningún relato sea neutral y pienso que no hay lectores neutrales. Sospecho que no, no todas las víctimas hemos sido inocentes. Mm. Bueno, y sobre todo porque en las últimas semanas he tenido que estudiar y escuchar relatos de denuncia a crímenes bastante dolorosos para la iglesia. Pero yo quiero expresar algo. Mm, El cristiano no tiene ninguna otra alternativa que perdonar, porque nosotros no tenemos otra alternativa más allá de cualquier interpretación filosófica o de cualquier opción política que vencer el mal a fuerza de bien. Pero el cristiano no puede dejar de llamar a las cosas como son, de donde vengan. Si obré mal, dígame en qué, y si no, ¿por qué me golpea? Dice el dulce Jesús de Nazaret frente a quien lo acusa y lo golpea. Y yo pienso que una fe neutral es una fachada y ninguna religión ha sido neutral en la historia de la humanidad, y menos hoy. Y creo que un testimonio como el de Eti obliga a pensar que quien es coherente con lo más profundo de su ser humano no puede ser más que alguien que es capaz de ver más allá del dolor y que no se deja anular por el dolor. Pero yo sí siento que las víctimas tienen que ser escuchadas, porque una forma que se ha mantenido durante la humanidad es que la historia está narrada desde los triunfadores y desde los tiranos y de los victimarios. La misma historia de nuestra América Latina. Creo que muchas cosas estamos en el ABC. Y mi experiencia pastoral, yo me he dedicado siempre a la mística y a la espiritualidad, pero eso jamás me ha alejado, al contrario, una experiencia del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo me hace sentirme rebelde ante la manipulación que se hace del Evangelio y del cristianismo. Me alegra tanto que haya sacerdotes y cristianos que están en estos espacios. Bien, solo quería decir eso, ¿no? Nosotros somos seguidores del crucificado por amor, crucificado y por amor, pero tanto por amor como crucificado. Y creo que eso se ha utilizado y siento una profunda rebeldía en la manipulación del Evangelio para justificar posturas de tiranía, de poder, de jerarquía, etc. He permanecido en los seminarios porque Eti para mí, gracias a Dios, no es una cristiana explícita, sino sencillamente una mujer coherente con una fe y con una búsqueda de la verdad y de sí misma. Me gustaría, yo creo que aquí de los cuatro, la que más me conoce un poquito es Raquel, ¿no? Y entonces comprende desde dónde digo estas cosas. Voy a seguir manteniéndome fiel al seminario, al semillero, porque para mí es un oasis, pero en los últimos encuentros siento que es urgente volver a escuchar el texto de Eti. Si se sale del texto, yo sostengo, como Raquel me lo ha dicho, fuera del texto no hay salvación, porque hay que saber primero qué dice el texto, antes de pensar qué me puede decir, porque en un segundo momento es que yo me implico no neutralmente con el texto. Yo leo ese texto como un fraile, qué culpa tengo, como un varón del siglo XXI, pero como un fraile y eso no es neutral, ¿cierto? Pero el texto no es simplemente para yo hacerme como una especie de narcisismo hermenéutico en que le doy vueltas a las palabras que terminan siendo. No, el verdadero texto es creativo, provocativo, profético, denunciante, ¿o no? Y si algo tiene Eti es eso, porque en una situación
de frontera y de dolor. Y ella no era tonta, ella sabía inclusive con qué estaba colaborando. Estaba colaborando con los mismos que la podían asesinar y la iban a asesinar. Pero eso no le quita Tiene una cosa que tenemos que interiorizar. Tiene una genialidad de ser profeta sin ofender, pero sin dejar de llamar a las cosas como hay que llamarlas. No sé, es como lo que siento en este momento. Y repito, yo sí soy víctima. Nací en la víctima. Mi hermano nació huyendo de la violencia política del norte del Valle del Cauca. Y ojo, lo tengo que decir aquí porque a veces se cree que siempre fueron simplemente los pobres, los campesinos, los afrodescendientes y los indígenas. No, mi familia era una familia bien en el sentido económico, tenía un bienestar. Y simplemente porque no pertenecía a cierta corriente política, había que asesinarla. Y algunos de ellos eran promovidos en el centro de Cali, como escribí yo siendo muy niño. Desde Tuluá también vuelan los pájaros. Y el que conoce la historia de Colombia sabe lo que yo quiero decir. Cuidado, porque, bueno, yo siento que el texto de Eti no es neutral. Es denunciante, es profético, es apasionado, es coherente. Y por eso suscita en muchos de nosotros como quien dice, esto me está diciendo algo nuevo, o otra manera de decirlo. No me puse en el video porque prefiero pertenecer al anonimato visual. Chao. Muchas gracias. No sé si alguien quiere contestar, referir de nuevo al tema de la violencia. Pues yo no contestar, no tanto como contestar, sino sí es muy importante lo que dice Leomer, porque la lectura de Eti, como la hemos hecho como en distintos momentos, porque el semillero ya llevan Leomer como desde el 2021, ¿no? Creo, sí, 2021. Entonces, claro, hemos leído el texto en No, distintos. casi que desde que terminó el primer encuentro iberoamericano, a los pocos meses estábamos, casi días, estábamos en la construcción ha sido interesantísimo. 2019. Sí, y yo he sido de una fidelidad en todos los momentos. Hace como 15 días yo me sentí muy extraño porque yo decía, no, 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 por aquí, pero permanecí, porque siempre hay un aporte muy... Pero yo sí le pido al semillero que constantemente revise que eso es un semillero sobre Etty Hillesum y que todos los otros aportes se están tratando y se ha hecho muy bien. Y hay unas cosas, pero cuando, por ejemplo, Jairo Alberto presenta eso desde su experiencia, yo digo, oh, esto es maravilloso, porque el problema es que nosotros queramos hacer eso desde... Es que no hay situaciones neutrales. La situación misma del país, nosotros no podemos hacer una interpretación así como si no estuviera pasando lo que está pasando con esa red de cosas oscuras, maldichas. Hoy leía, por ejemplo, un artículo de un periódico del ABC y sobre Colombia y sobre muchas cosas. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo utiliza la literatura para engañar a este señor? ¿Cómo escribe de bien la mentira? Y la mayoría de nosotros que tenemos un elemento nos quedamos, ¿no? ¿Me explico? Y Sí, el, sí. tex- y el texto de Eti, como el Evangelio, es que yo diría que, aunque ella no, que yo siempre insistí, gracias a Dios no se convirtió, mantuvo, porque es que algunos cristianos tendríamos que convertirnos a Jesús. Bueno, ya, bueno, esa es otra cosa, pero era para puntualizar desde dónde empezó el seminario. Para mí, yo sí, yo creo que el seminario y yo le agradezco mucho a Juan Guillermo, me encantó la síntesis que hizo Carolina, porque a veces en los protocolos como que, pero ahí se mantuvo, digamos, el núcleo de lo que se nos presentó hace como un mes. Pero yo quiero llamar la atención porque
porque gracias a Dios tenemos un referente, por ejemplo, el de Jairo Alberto, que viene de una experiencia de otras culturas y que está metido en... pues, yo también he escuchado mucho a las víctimas, sobre todo que escucho a los míos, correcto, he escuchado durante más de 70 años, escuché durante más de 50 años el silencio Bien por, leído, Ariadna, por un, bien juiciosa. por una orden de la abuela de no hablar nunca de eso, pero cuando ella desaparece nosotros comenzamos a hablar, las tías, entonces hay una narración ahí, y uno dice, Dios mío, ¿cómo así que esto apenas aparece ahora? Gracias a Dios aparece, gracias a Dios hay una comisión de la verdad. Y todo eso, es decir, lo que decía Jairo Alberto, la cantidad de gente que han escuchado, eso no es tan fácil. Y hay que ver cómo lo despachan algunos periodistas con una ligereza, con una irresponsabilidad, y manipulando a la gente, que el gran problema de nuestro país es una ignorancia impresionante que la mantienen, porque eso forma parte de la manipulación, la ignorancia, y particularmente una ignorancia de lectura, de lectura. Y cuando Eti es el texto, es un ejercicio para, bueno, ya nos fuimos, pero bueno, yo por eso participo poco, porque como tengo la deformación de cura que casi siempre predico. Chao. Gracias, Leomer. No, justamente por eso te dices, proponía invitar a Juan Alberto. Porque Bien, voy a decir así cortico, pues tú también estuviste en el encuentro. Pero así como Jairo cuenta que Pastora Mira acogió al, al asesino de su hijo, eh, como Eti no acoge el odio a los alemanes, como no le da cabida a ese sentimiento, eh, y además es bonita la ponencia porque pone las frases que dice Eti y las frases que él extracta de los relatos de la Comisión de la Verdad y hace ese puente y esas coincidencias de lo que estas mujeres, porque además son relatos de mujeres en ambos casos, ese corazón tan limpio que les permite precisamente perdonar. Entonces, yo pienso que en la preparación de esa sesión podríamos, Juan Guillermo, preguntarle a Juan Alberto antes qué extractos del diario de Eti podemos leer, que son los que él recoge en su ponencia, eh, y precisamente prepararnos para esa conversación con él y a propósito justamente de la experiencia que tiene Jairo con las mujeres buscadoras. Me parece muy interesante y sí, también entiendo a Leomer, em, porque en un tiempo el semillero estaba como guiado, por decirlo así, como por las lecturas de Eti íbamos leyendo el diario. Entonces, eso nos tenía siempre como con ese eje. perdona Y Raquel, pero Pastora Jairo Alberto me parece que es aquella que da el testimonio en Villavicencio delante de Francisco, el Papa. Yo no, yo la escuchaba, pero yo miraba a Francisco, al Papa Francisco, y yo decía, Dios mío, es imposible que este hombre tenga ese discurso tan maravilloso y no se quiebre ante esta mujer, porque esa mujer era una víctima de una nobleza, de una serenidad, de una claridad. Yo creo que fue el testimonio más valioso que se le dio a Francisco en su viaje a Colombia. Lo demás fueron unos montajes, pues con todo eso que en el fondo no quedó nada, porque ni siquiera los pastores recordamos las palabras con las que él nos contrastó en cierto momento. Pero precisamente ahí está, es lo que tú acabas de decir, Raquel, es, Dios mío, gracias a Dios, yo también estaba escuchando a muchas víctimas, por ejemplo, en algún momento aquí de la Comuna 13, y yo decía, Dios mío, estas son otras Edis, ¿sí? De una, sin la formación intelectual, el bagaje cultural de Eti, sin la capacidad de escribir. Pero cuando tú les escuchas la oralidad de su testimonio, yo dice, Dios mío, Señor, aquí está lo que nosotros tenemos que trabajar para no caer en esas, no, aquí no ha pasado nada, esto le echamos un bálsamo de olvido. Ay, Dios mío, no, eso solo
Jesús dice, solo la verdad nos hará libres. Y esa verdad a veces es impresionantemente dolorosa, llena de contradicciones y de provocaciones y de crucifixiones. No sé, pues por eso te digo que me parece muy buena tu propuesta. Sobre todo porque Jairo entra con nos vuelve a recordar eso y nos lo recuerda porque lo tiene fresquito en su experiencia. Sí, bueno, no sé. Eh, listo. Sí, yo realmente en esto de T. Hillison soy muy nuevo. Sí. Yo apenas hace 2 meses que fui a Ibagué y me encontré con Rosana y Ángela y empezamos a hablar de Eti Hillson. Ya me acabo de leer el diario de Eti, estoy ya con las cartas y yo sí me siento muy impresionado, muy tocado y lo que a mí me ha enganchado en esto es que encuentro aquí una fuente de espiritualidad para vivir este momento en Colombia, con todas estas personas que por gracia y regalo de Dios estoy acompañando. Y coincido mucho con lo que dice Leomer. Estas personas están en sintonía con Eti. Es que hay cosas impresionantes. Por ejemplo, leyendo el diario, cuando Eti habla de ese soldado alemán, dice, ahora tiene un rostro. Y ella, es decir, ya no me acuerdo de las palabras exactas, pero dice, la humanidad de ese soldado no me la voy a perder. Él es, puede ser que esté armado, puede ser que sea el enemigo, no me voy a perder la humanidad, ¿cierto? Y a mí, yo ahí, yo sentía hablando a las mujeres buscadoras, cuando ellas, por ejemplo, fueron a las cárceles porque estos hombres se habían entregado y fueron a sacarles la verdad sobre lo que había sucedido con sus seres queridos desaparecidos. E iban, decían ellas, íbamos llenas de odio, pero empiezan a conversar unos y otros y empiezan a contarse historias y empiezan a entrar en detalles y saben que uno está enfermo, que el otro tiene una mujer, tiene hijos, ay, es que son humanos, ay, es que se enferman, ay, es que no son máquinas de muerte. Y entonces, y dicen, nos encontramos con que eran tan humanos como nosotras. Entonces, eso me parece una coincidencia tan grande con lo de Eti. Y por eso Eti no se perdió, por este no perder de vista la humanidad, no se perdió ella misma en esa confusión. Y por eso estas mujeres, muchas de ellas dicen, nosotros somos víctimas, pero sobre todo somos sobrevivientes victoriosas, porque así se los he escuchado, pero fue este encuentro con la humanidad incluso de los victimarios. Entonces, sí, yo me enganché en esto porque encuentro una fuente de espiritualidad para lo que estamos viviendo en este momento en el país y yo creo que en el mundo. Sí, esto es lo que me tiene aquí, pero yo soy el más nuevo de todos. Antes estoy hablando demasiado para ser tan nuevo. Ujú, No, pero eso está muy bien. Y ujú. retomando también, bueno, yo escucho los consejos que me da Raquel, escucho a Leomer. Hay que volver también al texto de Eti y es un punto muy importante. Las comparaciones son buenísimas. De hecho, pues nos permite entender desde el punto de vista personal y pues demostrar que podemos hacer comparaciones entre situaciones tan diferentes, pero pues la humanidad, la condición humana sigue siendo la misma y podemos encontrar estos aspectos espirituales y bueno, también de sufrimiento en personas de diferentes culturas, de diferentes continentes. Pero de todas formas, yo quiero recoger lo que acabas de decir del alemán, Eti pues ante la mirada histórica, ante el contexto de la Unión Soviética, de la Alemania nazi, que precisamente a mí me parece muy bonito. El 15 de marzo de 1941, si no me equivoco, hay, hay unas frases de Eti que comienza a hablar del gran inquisidor de Dostoyevsky, luego continúa hablando de la Unión Soviética, o sea, de los comunistas, por un lado, y habla también de los nazis y habla digamos que los movimientos llama como barbáricos o la barbarie en la que ha caído la humanidad en el momento y se pregunta cómo reaccionar ante esto. Odio, engendrar más odio frente a esta como realidad que ya está ahogada en violencia y en sangre o encontrar esa humanidad detrás de la careta
digamos, detrás de la máscara de terror. Entonces, hay una frase que me impactó mucho porque dice, si un soldado de la SS llegase a pisotearme hasta matarme, yo no le tendría odio, sino que lo miraría como con sorpresa y como con asombro y casi que le preguntaría, muchacho, ¿qué te ha pasado para que llegases a ser así? O sea, ¿qué te tuvo que haber pasado para que tengas que llegar hasta este límite en el que estás matando a una desconocida pues, por seguir una ideología ciega? Entonces, ese punto de vista, no perder, o sea, no perder la perspectiva de Eti, su, digamos, pensamiento muy humano, pero digamos que insertado en la realidad europea de 1941, 1942, que es muy importante, que pues, para mí es, digamos que la personalidad de Eti ahora mismo solo es posible si se da el caso de la Alemania nazi, si se da todo este caso de la violencia, de la corrupción, del terror, de todo lo que están sufriendo. O sea, ante esta dificultad es que se logra crear esta resistencia, esta imagen de la humanidad que ya trata de expresar, no sé si llamarlo amor, pero en algún punto de comprensión, de tratar de comprender los motivos de la violencia y de no responder con más odio. Entonces, ese punto me parecería muy importante y casi que clave también porque, pues, si estamos hablando ya de los conflictos, de la violencia y la autoridad del que sufre, Eti sufre, los judíos sufren, pero la actitud eh, casi de mártir de Eti de permitir, digamos, recibir todo este odio y no responder pues, con lo mismo, a mí me parece sorprendente, me parece que no se puede dejar de lado. Yo voy a hacer un aporte, a ver, tratar de hacerlo muy neutral porque me exige un secreto. En esta violencia, cuando no había todos los medios, el patrón que es excluido y bueno, expropiado, en la huida recuerda que dónde está la familia de su agregado, es decir, uno de los que trabajaban en su finca. Se devuelve a pesar del riesgo y ve que el ranchito o la casita está destruida y que ellos están asesinados y las mujeres. Y dice, ¿y dónde está el niño? Un niño de 11 años. Y lo busca y el niño está con unos ojos desorbitados, ha visto cómo matan a su papá, violan a su hermana. Y él lo acoge y se lo lleva y lo rodea de amor, crece con sus hijos. Todo el mundo cree que es parte de la familia, inclusive es más bello físicamente que los hijos y las hijas del que fue su patrón. Y le da todo, eso parece una especie de película, pero es así. Le da todo el amor, como un hijo más, era el primero en todo. Pero cuando este chico llega a los 18 años, desaparece. ¿Y a dónde va? A la guerrilla, ¿correcto? A pesar de todo lo que se le dio pero es que a veces esto, y seguramente que fue factor de violencia, sí. Es imposible dar un juicio moral a última verdad sobre el victimario, que también ha sido víctima, ¿cierto? Porque ese tema se tocó ahora. No es imposible. Es decir, si nosotros nos quedamos en ese plano, a mí cuando me dicen lo de Eti del soldado, yo como soy tan pillo, decía, ¿cómo sería de bello ese soldado que Eti que era una mujer que vibraba por toda la masculinidad? Entonces digo, uy Dios, hasta le perdono. Pero bueno, porque eso es lo humano. Seguro que así lo miro, sin Ah, duda. que así es lo humano. Y ella, entonces, que esa es la parte que, como dice Jairo Alberto, a mí me gusta, porque esa es la espiritualidad, cuando uno encuentra que más allá de las contradicciones de lo criatural, de la carne, de lo fáctico, pues hay algo más, ¿sí? El eros, el amor, el perdón, la misericordia, el romanticismo de la paz. Es que eso no le sirve a los pragmáticos, eso no le sirve no a los románticos. Entonces, bueno, ya me voy por ahí. Entonces, yo traigo esa anécdota porque de alguna manera fui testigo. Y yo digo, ni el amor a veces, porque se le dio todo el amor y no pudo vencer
lo que le quedó impreso en su corazón al ver cómo degollaron a su papá, violaron a su mamá, violaron a su hermana. Entonces, cuando uno encuentra un relato como este que inclusive acompaña a su familia, ¿cierto? Que se sube al tren, ¿o no? Ujú. Se sube al tren con ellos. Es lo que dice, yo, lo mismo, yo soy, pues, tengo Teresa, Juana, Teresita, bueno, y dentro de Ujú. poco hasta Eddie, me sobra un banquete de místicos, pero a mí Eddie me parece uno de los testimonios místicos más desbordantes de la experiencia contemporánea, porque está en la frontera del dolor, de la contradicción, de la barbarie, se mueve entre la fe judía y la cultura cristiana y tiene una palabra maravillosamente profética y enamorada, porque esa mujer es... ¿no? ¿no? Entonces mira que ahí sí hay un material muy lindo para que nosotros, ¿cierto? Como que lo que a mí me gusta mucho es que es eso, ¿no? La línea que nos alimenta en una dimensión espiritual. Bueno, yo no sé, yo aporto eso porque hoy me siento como más, estoy fuera de mi casa, muy lejos y bueno, lo que sé, pero no podía dejar de estar en el seminario y me encanta lo que hemos hecho hoy, no por lo que yo haya participado, sino porque yo pienso que esta lectura no puede seguir siendo neutral. No es neutral, no es neutral, no es neutral. La ciencia nunca será neutral. La literatura no es neutral. Y mucho menos una espiritualidad que surge de la tradición judío-cristiana. No puede ser neutral. Prometo no participar más. No, muchas gracias, Leomer. Es que no se me activaba el micrófono, pero no, no, puede participar lo que, lo que quiera, no, tranquilo, no se preocupe. Pero tomo las palabras de que la lectura, y pues así como el tema de esta sesión, no, no hay ningún, bueno, ni siquiera pensamiento, pero ningún escrito neutral, tal como se nos presenta el diario de Eti, no, no tiene nada de neutral y precisamente nuestra mirada, sobre todo porque tenemos ya, digamos que los lentes con el que hemos no vivido todos presencialmente, porque yo no lo he vivido presencialmente, pero sí tenemos como esa atmósfera del conflicto armado, de la violencia, del pesar, del sufrimiento, y vemos esto y no podemos hacer otra cosa sino relacionarlo con lo más cercano a nosotros, que sería la violencia armada. Entonces, me parece muy importante que pues podamos hacer el enlace que estamos haciendo ahora mismo, porque qué otra manera, digamos, para un colombiano de enlazar la situación de la Alemania nazi, de la persecución de una judía como Eti, si no es con pues, lo más cercano que sería el conflicto y pues con la violencia también del día a día cotidiana. De acuerdo, Juan Guillermo. Te tengo una pregunta. Entonces, en 15 días tenemos la última sesión del semillero de este semestre y es la presentación de Viviana Unca. Ah, no, entonces ya les aclaro un poco. A ver, Porque en función de eso podríamos pues organizar la conversación con Juan Alberto para seguir el tema tan interesante que nos ha propuesto hoy Jairo a partir del protocolo de Carolina y que Leomer nos propone porque es justo pues uno de los núcleos que trabaja Eti. Porque a ver en qué momento podemos organizar, si sería al comienzo del otro semestre académico o si alcanzáramos en este. yo ya les cuento lo que he hablado con Ángela. A ver, la próxima sesión, que caería el 7 de mayo, pues es la charla con Viviana, que ya es exclusivamente sobre Eti y los diarios. Y
Luego de eso seguiría la última, que es la del 21 de mayo, que Ángela pues propone que sea como un cierre, ya en general, entonces esa sería la última. De todas formas tengo claro bien con ella, lo que sí está 100% seguro es que la próxima es el 7 de mayo, charla con Viviana Unger, y pues la de 21, pues yo les avisaré con tiempo, sino la próxima sesión o antes, eh, qué sucederá. Lo de la charla con quien usted me menciona, con Juan Alberto Casas, yo creo que se logra hacer, o sea, se lograría hacer, es para el próximo semestre, o igual yo hablo con Ángela, pero lo digo sobre todo porque, pues digamos que la última sesión como de cierre, no quisiéramos dejar algunos aspectos por fuera por enfocarlo en una charla, entonces es más por eso, y pues porque ya tenemos antes la de Viviana, entonces como para no sobrecargarnos de charlas y dejar por un lado el tema de ETI y pues de concluir realmente lo que vimos este semestre, entonces por eso es lo que yo digo. De todas formas voy a discutir con Ángela, pero igual la oportunidad, pues la posibilidad está para el próximo semestre, que realmente no tenemos ninguna charla planeada, estamos pensando Ángel y yo como qué profesores invitar, como cuál podría ser el tema específico de cada charla, entonces más o menos estamos así. Ah, perfecto, listo, sí. Sí, proponlo a Ángela, conversa con ella. También hay que contar con la agenda de Juan Alberto. Claro, Si él puede el 21 de mayo, pues no, sería un cierre con broche de oro del semillero también para este semestre o un arranque muy especial para el próximo semestre. claro, sí, pues voy a hablar con Ángela, listo, entonces yo les voy avisando. Y Carolina. Sí, yo, perdón, yo creo que es conveniente, porque yo también concuerdo con el llamado que nos hace el padre Leomer. Creo que sería pertinente tal vez, no sé, charlar en la última sesión que tengamos de este semestre, tal vez escoger uno o dos temas transversales que querramos trabajar el otro semestre. De acuerdo a eso también se piensa en los invitados o que otros, no sé, autores extras o perspectivas extras se quiere tomar, pero creo que sí sería importante volver a retomar el texto. Lo digo porque yo siento que en la linealidad o en la secuencia de las charlas, por ejemplo, que hemos tenido este semestre, yo siento que si bien hay continuidad, no hay continuidad. Es decir, primero trabajamos el tema de lo de Riquet, eh, después tuvimos algo de grafología y bueno, asumo que la profe Viviana va a tomar algunos elementos generales de la lectura que ella ha hecho de Eti, pero mi punto es, sí, yo siento que es importante como acoger lo que el padre Leomer nos ha hecho y tal vez entre todos escoger dos temáticas centrales o un tema central que queramos trabajar y desarrollar el otro semestre de acuerdo a eso, ir haciendo una lectura en ese sentido a partir del diario, como para no mezclar tantas cosas y que temas tan interesantes no se queden como en la nada. O esa es en general como mi perspectiva. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo. Pues como ustedes saben, soy muy nuevo, muy reciente, entonces realmente me acoplé a, digamos, la agenda que ya estaba dispuesta para este semestre. Pero sí he hablado con Ángela sobre eso, como cuando estamos hablando de ETI, porque claro, todo lo relacionamos a ETI de alguna forma, pero el texto como tal y, digamos, una exposición. eh, con citas, hablando del contenido explícitamente y esto, lo hemos hecho muy poco o sí, no se ha notado la presencia de eso, que digamos, para mí, y puede ser que sea un prejuicio académico, no sé, pero para mí es vital como para poder no perder el norte de que estamos tratando de Eti, estamos hablando de ella, de sus visiones, de su personalidad, no nos vayamos a los extremos y perdamos ese foco central. Entonces, sí, sí, yo pues voy a comentarle a Ángela lo que hemos conversado ahorita, las sugerencias, obviamente, también. Y pues la última sesión de este semestre, pues ya podemos todos cuadrar qué tema quisiéramos
estudiar y trabajar juntos, porque sí es importante volver al texto de Eti y trabajarlo como con rigor, por así decirlo. A mí me gustaría también, y lo pensé mucho leyendo el diario de Eti, eh, porque toda esta relación que tiene con todos estos testimonios que he escuchado de estas mujeres buscadoras y esta parte como de la humanidad, ¿cierto? También me gustaría si de pronto el semestre entrante me conceden un momento como para traer los textos de Eti que a mí me impresionaron y que conectan con lo de las mujeres. Me gustaría mucho compartirles esto porque me surgía cuando iba leyendo el diario de Eti, ¿sí? Que pensaba mucho en mis mujeres, en las que yo estoy ahora acompañando. Mm. Listo, listo. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Pues yo le comento todo a Ángela. Quedó comprometido con eso. Y de todas formas, la reunión del 21 de mayo, que es la última reunión, igual lo podemos conversar todos aquí como cara a cara. Y ya, de resto nos veremos el 7 de mayo para lo de Viviana. Em, pues ya casi son las 7:30, entonces yo creo que lo dejamos aquí. Una cosita, si me Listo. permite, con Dale, Guillermo. Raquel. Qué pena. Sí, sí, Es sí. que la otra semana es una conferencia de Pablo Dors. Entonces quería contarles a quienes están en la Javeriana o cerca de la Javeriana. Es el jueves 2 de mayo a las 5 de la tarde. También es uno de los temas de Eti, eh, donde justo ella dice que descansaba en el silencio. Es un tema que se va a trabajar ahí. Entonces, yo creo que Juan Guillermo, tú tienes la información, porque entiendo nos llegó a toda la comunidad universitaria. Y si no, pues para hacértelo llegar y quienes estén interesados en que puedan participar. Gracias. Listo, listo. Yo, antes de que se me olvide de pronto sugerir un tema a propósito de las cosas que han salido hoy, yo siento que tal vez bueno, esta sesión y la sesión que hicimos hace un mes, como que resaltaron mucho la no neutralidad de la escritura, tal vez, y a propósito del ofrecimiento que nos hace el padre Jairo, tal vez podríamos, eh, no sé, trabajar el papel ético y político que tienen los relatos, porque evidentemente el relato de Eti también es, pues, un relato ético con una perspectiva ética y política como tantos otros. Se me ocurre a mí. Y lo anuncio antes de que se me olvide porque después tal vez se me pasa. Pero creo que sería pertinente tanto por la sugerencia que hace Raquel de invitar a la persona que estuvo en el Congreso, como lo que hemos hablado acá y el ofrecimiento que nos hace el padre Jairo. Por supuesto, volviendo al texto de Eti, pero creo que es algo que es un tema que hemos tocado durante varios semestres, y tal vez no hemos abordado lo suficiente, o bueno, al menos en los espacios en los que yo he estado, porque no estuve el semestre pasado. Y ahí, por ejemplo, quien ha trabajado ese tema muy interesante a fondo es William Peña Esquivel. No sé si Carolina ha tenido oportunidad, hasta donde yo entiendo, porque ustedes saben que yo soy una vil economista, pero William nos ha trabajado ese tema que tú tocas, sobre todo el político, de modo muy interesante. A él también podríamos invitarlo, pues ahora, claro que ya llenamos como no sé cuántas sesiones del semillero, pero me parece muy oportuno también eso que propone Carolina. Listo. No, listo, yo ya anoté las sugerencias y yo hago de mensajero y le hago llegar todo a Ángela y les comunico pues también las sugerencias. Entonces, sí, en eso quedamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Muchas todos. gracias, muchas Que Que estén muy gracias. bien. descansen, nos Hasta vemos. luego. Chao, chao. Listo, gracias. Airo, ¿te Chao. quedas un momentico, porfa? Ah, listo, Raquel. Bueno, Listo. Ujú, Esperen ujú, ya. mira, espera ujú. que te quiero.